Me llamo Liz Nicolás. Soy profesora de Creatividad en Familia. Además, llevo un curso de Recursos y Oportunidades Formativas y Laborales para Jóvenes en la Universidad Popular. La persona que viene a continuación ha sido profesor durante 21 años en la Universidad de País Vasco, impartiendo Historia de la Psicología, y durante 10 años de Psicología Transpersonal. Una rama de la psicología que recupera la parte espiritual del ser humano. Fue la primera y la única vez que esto sucede en Europa. A raíz de su interés y estudio en la psicología transpersonal, comienza con la práctica, investigación y enseñanza de la meditación. Descubre en ella el método universal para la superación del sufrimiento. Así es como deja la universidad para dedicarse a la psicoterapia y enseñanza de la meditación. Después de estudiar las diferentes tradiciones y técnicas de meditación, llega a la conclusión de que la meditación vipassana es la más adecuada para la psique occidental, por el equilibrio que aporta. Este es el origen del mindfulness. Así se convierte en fundador y presidente del Instituto de Psicología Integral Baraka, donde dirige la Escuela de Meditación. Crean sus propios programas, como por ejemplo el de Mindfulness para la segunda mitad de la vida. Pionero en la introducción de la meditación en el mundo universitario y pionero en la formación de instructores de Mindfulness. Con todos ustedes, les pido un fuerte aplauso para Fernando Rodríguez. Muchas gracias, Liz. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias a toda la Universidad Popular. Y muchas gracias a todos por venir y participar de este encuentro, que es realmente algo impresionante, ¿no? Es tanto por el número como por la calidad de la audiencia, ¿no? Es impresionante que, sobre todo, que sigáis a estas horas ahí sentados con esta paciencia y con esta actitud, ¿no? A mí me gustaría empezar desde la experiencia y luego ir hacia lo abstracto, ¿no? Que yo creo que es un poco el eje también de lo que voy a proponer aquí, ¿no? En este momento en el que estamos en el enamoramiento de la compasión, el escuchar algunas cosas igual os puede resultar provocativo o difícil, pero me gustaría que acabásemos, ¿no?, el argumento, que no os perdieseis en resistencias y que acabásemos el argumento hasta el final, ¿no?, para que me siguieseis en ese pensar juntos, ¿no?, para ver si al final algo cobra sentido de todo esto, ¿no? Entonces vamos a empezar con una meditación guiada, ¿eh? Entonces os ruego que os pongáis cómodos en vuestra silla. A ser posible con la espalda erguida, porque es así como todos los sistemas de la atención del sistema nervioso central funcionan mejor. No olvidemos que somos bípedos, que nos hemos puesto de pie. Que entornemos un poco los ojos, porque ya solo con el hecho de entornar los ojos se produce una sensación de calma, de relajación. El cerebro funciona mejor porque la mayoría de su trabajo es para el sentido de la vista, entonces le damos espacio. Y según vamos instalándonos, pues lo que sucede es que la respiración
Esto es lo único que queda como moviéndose, ¿no? Nos quedamos inmóviles, pero la respiración sigue produciéndose. Y entonces pues es como que podemos surfear o cabalgar, ¿no?, en esta respiración, dejarnos llevar, ¿no?, dejarnos arrullar, ¿no?, por la respiración, ¿no? Además, ahora que estamos cansados, pues con cada expiración es como que nos hundimos más en nuestra silla, nos asentamos, nos estabilizamos, ¿no?, agradablemente. Y eso, con cada expiración soltamos esa tensión y nos vamos enraizando en este momento y en el cuerpo, que es donde el que está en el aquí y ahora, ¿no? Ahora imagina un bosque, un bonito bosque en el que hay un claro en el bosque, y en el claro se ve que hay como un montículo de tierra cubierto de hierba. Es una madriguera, es el hogar de una joven y preciosa zorra que tiene 4 cachorros. Está empezando la primavera, pero aún hay escarcha y parte de la superficie del pequeño riachuelo que discurre frente a la zorrera está todavía helada. En el interior, los 4 pequeños cachorros están hambrientos, están pidiéndole a la madre alimento, y la madre está muy ocupada entrando y saliendo para procurarles alimento. En una de estas salidas, la mamá zorra sale en la oscuridad todavía de las primeras horas de la mañana, va olisqueando con atención y trota lentamente por el sendero habitual junto al riachuelo. Y después de unas pocas pisadas, ¡zapa!, cae en un cepo metálico que ha sido ahí hábilmente escondido y cubierto con hojas secas, y la repentina violencia de estas enormes fauces del cepo que atrapan su pata trasera derecha tira al animal al suelo y su cuerpo se retuerce ahí traspasado por una ola de intenso dolor. Luchando, enloquecida, en una confusión interna, intenta tirar de la pata, pero a cada movimiento del cuerpo los dientes del cepo se clavan más y más profundamente en su carne, que ya está desgarrada, y no puede escapar. Lo intenta una y otra vez, sacudiendo su cuerpo en todas direcciones, pero sin éxito. A veces se para, pero ese instinto de supervivencia y, sobre todo, la responsabilidad materna le urgen a seguir luchando en una lucha sin esperanza. Su instinto maternal le dice que sacrifique la pata para poder liberarse, así que comienza a morderla, a roerla, a arrancar su propia piel, y de vez en cuando llora en una especie de dolor agónico, pero el cepo se ha cerrado demasiado cerca de su cuerpo y las violentas mordeduras hacen que sangre más y más. La madre zorra sigue con su instinto, intenta desesperadamente no separar la pata, pero desde que está atrapada y hay intensísimo dolor, el terror enloquecedor, la furia, la desesperación vencen a la mamá zorra
y el ronco lamento del atormentado animal corta el frío silencio del bosque. A unos kilómetros de allí hay un trampero. El trampero está sentado frente a su cabaña limpiando su rifle. El día anterior, mientras cargaba leña, se resbaló al pisar una rama húmeda y se hirió seriamente en el pie. Como no podía caminar, decidió dejar por un día la cotidiana ronda de comprobación de sus cepos. El trampero sabe muy bien que cazar con trampas está prohibido en la época de reproducción, pero como ha estado enfermo y en cama casi 2 meses enteros en el invierno, este momento lo considera esencial para asegurar el bienestar suyo y de su familia, su propia supervivencia. Al día siguiente, la tenue luz de la fría mañana encuentra a la mamá zorra muerta. Su cuerpo, deformado, está cubierto de sangre, barro, orina. Sus apagados ojos, abiertos de par en par por el terror, miran al cielo plomizos, o son ojos de una joven hembra de zorro muerta por la pérdida de sangre, por el agotamiento, por el frío y por el corazón roto de una madre que sabe que sus hijos morirán. Continuamos con los ojos entornados, recordando, imaginando esta escena de sufrimiento físico y mental de la madre zorra por un instante y preguntándonos, ¿podría yo soportar lo mismo? Indaga por un momento la forma en que la zorra y el trampero existen en tu mente, en esa mente que percibe todo esto. Toma conciencia de los sentimientos, de los juicios, de las certezas. Cambiaría mi punto de vista en cuanto, por ejemplo, a esta idea de víctima y agresor. Si imagino a la zorra, claro, la zorra para matar a sus cachorros va a comerse unos conejillos recién nacidos, ¿no? Va a matar a un conejo y a toda su descendencia, ¿no? O, por ejemplo, imagina que el trampero ha arriesgado su vida en un viaje de varios días en el más crudo invierno para que uno de sus huskies, uno de sus perros, gravemente herido, reciba tratamiento veterinario. ¿Has sentido aversión hacia la zorra? ¿Has comprendido al trampero? ¿Puedes considerar la posibilidad de sentir el mismo amor y la misma compasión para el zorro y para el trampero? ¿Puedes considerar que los que mayor compasión necesitan y los que mayor cuidado necesitan son aquellos seres que más perjuicio causan, porque son los que más en peligro están de sentir terribles sufrimientos? ¿Cuál es esa reacción habitual ante aquellos que causan daño, que causan sufrimiento a otros?
podemos ir suavemente abriendo los ojos, saliendo de la postura e incorporándonos a esta reflexión conjunta que os planteo. Voy a permanecer bastante cerca del texto, aunque eso me haga perder un poco en frescura, porque quiero ser preciso en lo que voy a decir, ya que tenemos poco tiempo. Esta meditación guiada nos muestra que a través de la imaginación se pueden provocar sentimientos y emociones. El sentimiento es la percepción de un estado interno, es el mundo privado, es la subjetividad. La emoción sería la manifestación externa de ese sentimiento. Si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la compasión se define como el sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. Y yo entiendo que esto es lo que más o menos cualquier persona que habla de nuestra cultura y que habla castellano entiende por compasión. Es lo que la gente naturalmente entiende, es sentir pena por el sufrimiento de otra persona, una pena que está provocada por el miedo de que nos pueda pasar a nosotros esa situación, a nosotros o a los que son nuestros próximos, nuestra gente más querida, ¿no? Y en esa línea, autocompasión es sentir lástima por uno mismo, que es el sentimiento que está en el origen del victimismo, de la culpa o incluso del desprecio por uno mismo, ¿no? Al sentimiento que nos ha provocado esta meditación guiada, tendemos a llamarle compasión porque algunos de los personajes del relato nos provoca lástima, nos provoca pena, o quizá nos provoca algo tierno, ¿no? Pero habría que tener en cuenta la situación, ¿no? Es un relato que está narrado en una voz pues, que intenta eso, transmitir, provocar sentimientos. Estamos en un lugar seguro en el que no existe ninguna amenaza externa. Es un relato que tenemos que imaginar, no una situación en la que tenemos que intervenir y arriesgar algo de lo nuestro para paliar el sufrimiento de otra persona, ¿no? O de alguien. Entonces, ¿qué es la compasión, no? A ver si sale el... Eso es. ¿Qué es? La pregunta a la que quiero que reflexionemos juntos es ¿qué es la compasión? ¿Es un sentimiento interno? ¿Es un instinto natural, como se dice también? ¿O es una virtud? Y también me gustaría saber, al final, ¿no?, si es un estado mental o si es una acción concreta. Bueno, como sabéis, un instinto es eso, un impulso, una motivación interna que a la que estamos obligados, ¿no?, porque estamos determinados hereditariamente por ello, ¿no? Es una fuerza inconsciente que no requiere de intención consciente, de voluntariedad, pero que está influyendo directamente en nuestro cuerpo y en nuestra mente, ¿no? Mientras que una virtud es una disposición habitual a hacer el bien. Surge de la intención consciente y voluntaria y se convierte en un hábito aprendido, basado en valores y con efectos beneficiosos en uno mismo y en los otros. Esta experiencia que habéis tenido ha sido una reacción automática o una respuesta voluntaria. ¿Tenía objetivos prácticos? ¿Ha movido en vosotros la motivación de ayudar? Esa ayuda, suponiendo que la hubiera, después de esta reflexión, hubiera tenido efectos beneficiosos para vosotros o para alguien de alguno de los personajes del relato o para todos los personajes del relato. Seguramente estaréis de acuerdo conmigo en que la reacción que habéis tenido es más adecuado llamarle empatía, aunque parece que cabe en la definición de compasión, aunque en este caso es una cosa imaginaria, ¿no? No es una situación real, ¿no? Empatía es un concepto de la psicología del siglo pasado que se define como la capacidad de percibir, compartir y comprender
lo que otro puede sentir. Hay un ámbito de la empatía, que es el contagio emocional, que parece ser bastante instintivo, porque los bebés, cuando todavía ni siquiera saben que son seres separados, ¿no?, en esa fase simbiótica, que no saben dónde empieza su cuerpo y dónde empieza el de la madre o la figura vincular, en ese momento, cuando escuchan el llanto de otros bebés, lloran automáticamente. Luego hay otra forma de la empatía que también puede ser bastante primitiva, aunque no sabemos cuánto, que es el mimetismo, la imitación motriz y neuronal, que es una forma que hemos desarrollado para sentir lo que está sintiendo el otro, ¿no?, que consiste en imitar sus gestos faciales, sus tensiones musculares, su patrón neuronal, ¿no?, de una manera imitamos eso empáticamente, ¿no?, esa es una empatía, ¿no? Por ejemplo, el Botox, al inmovilizar los músculos faciales, impide ese mimetismo con el otro y, por tanto, nos aleja de sentir lo que está sintiendo otra persona. Pero yo creo que todavía estamos lejos de lo que en esta jornada se está llamando compasión, porque estas formas de la empatía, al ser reacciones inconscientes, no hacen una diferencia que es fundamental, ¿no? La diferencia entre lo que son lo que yo estoy sintiendo y lo que está sintiendo el otro. Son una mezcla de una cosa y de la otra, ¿no? Pero hay bastantes otras formas de la empatía. Hay, por ejemplo, la resonancia afectiva, que es una mezcla de eso que mimetizamos y con nuestros propios sentimientos lo mezclamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como nosotros sabemos lo que es el temor y sabemos lo que es el dolor, pues la zorrita del cuento enseguida hace que en nosotros resuene ese temor o ese dolor, ¿no? Esa es una resonancia afectiva, ¿no? O la proyección afectiva, ¿no? La proyección afectiva solemos decir, hoy qué día más triste hace, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Claro, el día no está ni triste ni deja de estar, ¿no? El día está como es, pero nosotros proyectamos un estado de ánimo. De hecho, por ejemplo, en las estadísticas, si se hace una estadística sobre la felicidad un día que hace buen tiempo, hay 10 puntos de diferencia con si se hace con mal tiempo. La gente valora su felicidad si el día es bueno o malo, ¿no? Es una proyección, ¿no?, afectiva, ¿no? Otra posibilidad, por ejemplo, es hacernos una representación de los sentimientos de otra persona, pues porque conocemos lo que es su vida, lo que son sus valores, sus aspiraciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, uy, ¿cómo se estará sintiendo fulanita con lo que es, ¿no? Pues decimos eso, ¿no? Estamos pensando que fulanita, pues claro, con lo que piensa, con lo que es y tal, con esto que le ha pasado, ay, pobre, ¿cómo estará, ¿no? Eso es una forma empática también, ¿no? Y luego está lo que llamamos la toma de perspectiva empática, ¿no?, que es eso que se suele decir, ponerse en el lugar del otro. Supone pues, que si un amigo, por ejemplo, tuyo, le gusta el jazz y hay un músico de jazz muy bueno que va a venir y tu amigo lo va a poder ver, tú te alegras con él de que él va a ver a uno de sus músicos favoritos. Pero claro, si a ti no te gusta el jazz, eso para ti sería un suplicio, ¿no? O por lo menos sería un rato desagradable, ¿no? Pero puedes ponerte en el lugar del otro y alegrarte con el otro, ¿no? En estas formas de empatía, todas ellas implican que sabes algo sobre la experiencia del otro, ¿no? Pero claro, saber algo sobre la experiencia del otro puede ser utilizado para manipular o para hacer daño. Por ejemplo, un torturador es una persona muy empática normalmente porque sabe exactamente dónde tiene que apretar y cuánto tiene que hacer para hacer daño al otro, ¿no? Este es un esquema que va a ser importante para la comprensión, ¿no? Porque llamamos estas formas que son más inconscientes, o las formas más conscientes, como esta de tomar la perspectiva del otro o la de representarse los sentimientos de la otra persona, se les llamamos arriba-abajo, ¿no? Porque son formas que requieren una actividad cognitiva de alto nivel, ¿no? Y sin embargo, pues las que hemos llamado pues el contagio emocional, etcétera, se llaman abajo-arriba, ¿no? Porque son automáticas y son inconscientes, ¿no? Y claro, lo que suele suceder es que ambas investigaciones o que ambos flujos están al mismo tiempo funcionando y es lo que hace difícil lo que es la vida del ser humano, ¿no? El estar en una corriente que va de abajo arriba y otra corriente que va de arriba abajo a toda velocidad, ¿no? Y esa es nuestra forma de vivir, ¿no? A las que hemos llamado de resonancia afectiva y la identificación,
Se le suele llamar empatía afectiva o sentir con. A la representación interna, a tomar la perspectiva del otro, se le suele llamar empatía cognitiva o sentir por. Los estudios que comparan diferentes culturas señalan, por ejemplo, que la empatía afectiva es predominante entre las mujeres con respecto a los hombres, entre las personas mayores con respecto a los jóvenes, entre los hermanos medianos con respecto a los mayores o hijos únicos, entre las personas progresistas con respecto a las conservadoras. También se ha intentado medir la relación con los ingresos o el patrimonio, pero es una variable bastante difícil de medir de forma transcultural. Mediante la imaginería mental, como en esta meditación guiada, es más fácil provocar la empatía afectiva y mediante la reflexión intelectual la empatía cognitiva. Las primeras, el sentir con o imaginarse ser la otra persona que sufre, puede producir la angustia empática, ¿no? Que es una forma, diríamos, patológica de la empatía, ¿no? Es sufrimiento por empatía que consiste en esta intolerancia a imaginarse uno mismo sufriendo con el otro. Las segundas, que son sentir por o focalizarse más en los sentimientos de la persona y no el ponerse en ese lugar, ¿no? Producen más cuestionamientos éticos y dependen del grado de relación y de competitividad que se tenga con la persona que se sufre, que está sufriendo, ¿no? En definitiva, imaginar que lo que el otro está sufriendo, la empatía cognitiva, provoca menos malestar que imaginarse a uno mismo sufriendo como el otro, la empatía afectiva, ¿no? Todas estas formas de empatía, la afectiva y la cognitiva, requieren algún tipo de procesamiento cognitivo que reacciona o responde a esa experiencia instintiva, ¿no? Por eso les llamamos arriba-abajo. Y su función es modular el procesamiento abajo-arriba, proporcionando flexibilidad de respuesta. Es decir, en vez de reaccionar mecánicamente, podemos elaborar una respuesta y eso nos hace menos dependientes de las experiencias externas, ¿no? En todo caso, sentir por parece que es la forma que más se acerca a la definición de compasión que caracteriza nuestra cultura y que hemos sacado del diccionario, esta de sentir lástima por el sufridor, ¿no? Esta forma es un sentimiento basado en la desigualdad. El concepto de compasión de nuestra cultura se basa en que el compasivo está en posición mejor que el compadecido. La compasión occidental surge de la diferencia entre el dominador y el dominado, entre el vencedor y el vencido. Se tiene compasión del perdedor. Sin embargo, ninguna de las formas de empatía encontradas nos proporciona una motivación altruista, algo que nos saque de una visión egocentrada. Parecen ser más bien mecanismos de defensa individuales, sistemas de adquirir información sobre el otro para saber algo sobre su actitud o situarnos frente a ese sentimiento que nos provoca. Algunos investigadores han querido ver una forma de la empatía que consistiría en lo que sería una preocupación empática. Dicen sentimiento de preocupación por el otro provocado por el malestar percibido en alguien que necesita ayuda y que incluiría sentimientos de simpatía, ternura, tristeza, malestar, preocupación. Pero desde mi punto de vista esto no nos saca del sentimiento individual, que nos provoca la visión del sufrimiento ajeno, ¿no? Además, las investigaciones lo que nos dicen es que la empatía por el otro y el cuidado del otro motivan conductas diferentes. El cuidado es el único predictor positivo de la motivación prosocial, mientras que la empatía no es predictiva o es un predictor negativo de la acción altruista, lo que vendría un poco a apoyar esta hipótesis de que la empatía es más un sistema de defensa que un sistema de cooperación. Mi impresión es que la empatía es eso, una estrategia evolutiva que surge de lo instintivo, subcortical, como hemos visto en la diapositiva, se convierte en sentimiento en el nivel límbico y, según el valor hedónico que tiene para nosotros, el refuerzo o el castigo, se aprende, el sentimiento se aprende, y luego se modula o se inhibe por consideraciones que son corticales, ejecutivas, que tienen que ver con la racionalidad. El motivador de la conducta humana en este caso pertenece más bien a lo que es el ataque y la defensa, el uso de la agresividad, es decir, el poder. Las estrategias empáticas pueden haber surgido para buscar soluciones adaptativas del uso de la agresión,
por repugnantes que puedan parecernos, ¿no? Pues problemas como la obtención de recursos, la competición sexual, la lucha jerárquica, la retención de la pareja. La empatía como estrategia para la supervivencia individual representa esa orientación individualista característica de la mentalidad que podríamos denominar occidental, en contraposición a una orientación colectivista característica de lo que simplificamos como oriental. El colectivismo es una estrategia de cooperación que no se basa en la supervivencia individual, sino en la supervivencia del grupo. Es el cuidado del otro el que adquiere tanta fuerza como el cuidado de uno mismo. La motivación toma una orientación altruista en vez de una orientación individualista. El altruismo es entonces una estrategia también evolutiva subcortical, pero que en este caso no es la supervivencia individual, sino que es la supervivencia de la especie, que se convierte en sentimiento de cuidado del otro. También depende de refuerzos y castigos en el nivel límbico y se modula a base de intereses personales o situacionales en el nivel cortical o ejecutivo. Pero más allá de estas interpretaciones culturales, me interesa resaltar que ambas cosas, agredir y proteger, conviven en la naturaleza humana. Ni una es más natural que la otra, ni al revés. Cómo se desarrollan personal y culturalmente depende de múltiples causas y condiciones. En ocasiones somos agresivos, en otras cooperativos, a veces agredimos, otras protegemos. Podemos sentir el impulso de ayudar a la zorrita o podemos tener el impulso de pegar al trampero. Y desde mi punto de vista es mejor reconocer esta doble naturaleza y el desarrollo interrelacionado de estas dos tendencias que intentar aferrarnos a un punto de vista exclusivista, más guiado seguramente por nuestros deseos o por nuestros ideales, que por una comprensión ecuánime de las fuerzas internas que nos constituyen como seres humanos. Volviendo a la supervivencia de la especie, hay dos formas básicas de reproducción sexual: procrear muchas crías y que cada una se apañe para la supervivencia, o procrear pocas crías y cuidarlas para que sobrevivan. Esta estrategia última no es solo mamífera, sino que hay insectos, peces, aves, vertebrados, invertebrados, que siguen esta misma estrategia. Y hay que decir además que en muchas de ellas, bueno, en todas por supuesto es la hembra la que pare, pero en muchas de ellas es el macho el que se ocupa de la crianza y el cuidado de la prole. Pues bien, a esta estrategia es el origen de lo que llamamos amor. Sabemos que los recién nacidos se mueren igualmente por no ser alimentados que por no ser acariciados. Buscamos instintivamente sentirnos cuidados y preferimos a las personas que cuidan a las que no nos cuidan. De hecho, la persona que cuida es la que nos enseña a cuidarnos, porque tenemos que aprender cómo solucionar ataques de hambre, rabia, miedo, tristeza, confusión, que sobrevienen continuamente, ¿no? Y al calmarnos con su voz, con su contacto, con su presencia, sentimos placer, sentimos cariño, sentimos seguridad, alegría, confianza. Luego, más tarde, mediante el juego, que también es otra actividad primaria y subcortical, ensayamos, jugamos a la agresión, jugamos al amor con los otros y, dependiendo de los resultados, es decir, de las recompensas y de los castigos que recibimos, vamos forjando un carácter que se va desarrollando y puede ir cambiando a lo largo de toda la vida hasta el último segundo, dependiendo de las decisiones que tomamos. Pero la forma en que cuidamos de nosotros mismos y de los otros se establece en esa crianza que hemos recibido y después ya en los valores familiares y culturales en los que nos desarrollamos. El cuidado que recibimos es el cuidado de sí mismo y el cuidado del otro, o sea, la autoestima y el altruismo. Es curioso y preocupante que, a pesar de que esto sea una verdad científica, la sociedad siga pidiendo guarderías desde los 3 meses, cuando sabemos que la relación entre el cuidador y la cuidadora y el bebé determinará en gran medida la salud mental y ética del niño y que no se puede ofrecer en una guardería el contacto y la atención que el niño de esta temprana edad necesita para su desarrollo afectivo y cognitivo. A medida que crecemos, la tendencia al cuidado se va desarrollando con cada decisión que tomamos, es decir, por aprendizaje.
refuerzo y castigo. Y ya en un tercer nivel, las decisiones se verán influenciadas por los valores del ambiente y la cultura en que vivimos. La cultura, la sociedad, es el mejor ejemplo de cómo estos dos instintos, el amor y la agresión, se han desarrollado en el ámbito de lo colectivo. Que la empatía nos informe del estado o la actitud del otro no la convierte en algo prosocial o antisocial, aunque la empatía puede ser importante, incluso necesaria para el altruismo, pero lo es de forma indirecta. La empatía, cuando promueve el altruismo, lo hace principalmente porque provoca reflexiones morales o genera simpatía hacia alguien. El entrenamiento en habilidades sociales mejora las habilidades de empatía de las personas y también tiende a mejorar su capacidad altruista. Sin embargo, se debe recordar que la manipulación y la agresión hacia los demás también se hacen más efectivas, más eficaces, cuando se aprende a tomar la perspectiva del otro. La empatía ayuda a reconocer perspectivas distintas a la propia y de esa manera a comprender que a las personas les afecta el comportamiento de los demás, lo que puede llevar a comportarse moralmente. La reflexión moral toma en cuenta el bienestar de los demás y eso también puede llevar al altruismo. El altruismo moral es más paternalista que el altruismo inspirado en la simpatía. Esto significa que lo que hacen los altruistas morales por el bienestar de otras personas normalmente no es la actitud que tienen los que son beneficiados, es decir, ellos no estarían pensando en hacer ese bien, ¿no? Y el altruismo moral podría ser promovido por la compasión tal y como se ha definido al principio. Implica una desigualdad entre el compasivo y el compadecido. Se basa en una lógica del superior y el inferior. En el altruismo por simpatía, una especie de sintonía afectiva con el otro, nos sentimos bien cuando las cosas les van bien a quienes tenemos simpatía y nos entristecemos o enojamos cuando les va mal. La consecuencia es que esto permite o promueve un cambio, un cuidado diferencial del bienestar ajeno, resultando el altruismo hacia algunos, pero probablemente indiferencia o incluso agresión hacia otros. Por ejemplo, los terroristas es un producto de la simpatía por los míos y también un producto del pensamiento moral. Atentan y ponen en juego su vida por obligación moral para con su religión o su nación. Muchas conductas altruistas se explican por el beneficio que proporcionan a los familiares, a los miembros del clan o de la propia raza. Sin embargo, cuando se trata de individuos no conectados genéticamente, la explicación es más compleja, ya que se debe justificar el beneficio que pueda obtener la persona que realiza la acción. En este sentido, el altruismo recíproco y la teoría del contrato social son las explicaciones más recurrentes para explicar esto, ¿no? Sin embargo, el amor es el mejor ejemplo de ocuparse por el bienestar positivo de los demás. Normalmente, una madre no cuida a su bebé porque siente empatía con él, o porque simpatiza con él, o porque se siente moralmente obligada a hacerlo, lo cuida por amor. En este contexto, amar y cuidar son casi sinónimos y resultan directamente en un comportamiento altruista. En las relaciones íntimas, por ejemplo, solo cuando el amor está ausente es cuando las personas tienden a confiar en la simpatía y en la moralidad. Pero cuando el amor está presente, ni la simpatía ni la moralidad son necesarias. Aunque la evidencia empírica es todavía débil, se ha demostrado vínculos claros y positivos entre el amor y el altruismo. Entiendo que la compasión de la que se está hablando en estas jornadas tiene que ver tanto con la inhibición de la hostilidad como con el cultivo del amor. La compasión, en este sentido, es una virtud que se desarrolla experimentando cómo funciona la agresividad y el cuidado en nosotros, en ese nivel subcortical, alegrándonos primero porque les vaya bien a las personas más queridas, en el nivel del refuerzo límbico, lo cual parece fácil, pero en un país que se suele decir que es el país de la envidia, alegrarse por el que al otro le vaya bien no es tan fácil ni tan evidente, ¿no? Y después, pudiendo acompañarlas cuando las cosas le van mal, que es algo que depende del nivel cortical. Este acompañamiento en los malos momentos, ¿no?, luego se extiende a todas las personas y a todos los seres sensibles sin preferencias, y este es el tipo de compasión del que habla la cosmovisión budista, ¿no? Así que la cosmovisión budista
Estas son cuando se juntan las dos, dando lugar a lo que también se nos explicaba esta mañana, la plenitud, ¿no? Que sería la compasión es la plenitud. No hay tantas personas que sean capaces de una compasión genuina, de una compasión sin intereses, de una compasión de esa manera, ¿no? Y hay que desarrollar los dos, ¿no? Y esta es la compasión budista, entonces supone transmutar este sentimiento de pena por el sufrimiento de otra persona provocado por el miedo de que nos pase a nosotros o a los míos, que es la idea esta personal y la idea más del castellano, ¿no? Transmutar eso en amor, en alegría, y algo que no está solo limitado a los nuestros, sino que es algo del orden de lo universal, ¿no? Pero bueno, la compasión budista es también un sentimiento, es un estado mental. En ese sentido, informa nuestra conducta, pero eso es distinto de la acción compasiva. La motivación altruista, que es la que está en la base de la acción compasiva, es la decisión de actuar en interés del otro. Y esto requiere que el altruista crea que ayudar es lo mejor para él mismo. Esto no significa que los altruistas no se preocupen realmente por el bienestar de los demás, sino que no es lo único que importa. En nosotros, como altruistas, calculamos los costos y beneficios que obtendrá la persona atendida y los costos y beneficios que obtendremos nosotros al brindar ayuda. No solo siempre en términos materiales, sino en términos de satisfacción moral o espiritual. Ahora bien, tener el deseo de mejorar el bienestar de los demás significa que el altruista obtendrá placer de las mejoras del bienestar del otro y se sentirá disgustado por la ausencia de tales mejoras. Del modo que el altruismo por sí solo no motivará la ayuda, si ésta parece innecesaria, insuficiente o contraproducente. Del mismo modo, satisfacer un motivo altruista a veces requiere el incumplimiento de otro. Por ejemplo, una persona puede tratar de evitar la angustia de sus seres queridos al decidir no convertirse en donante de órganos. En definitiva, el altruismo no ocurre en ausencia de motivo, medios y oportunidad. La tendencia a ser altruista es poco probable que florezca si se acompaña de motivos más fuertes o más competitivos. Por ejemplo, cuando ayudar a una persona le puede a uno enfrentar a su propio grupo, ¿no? Asimismo, el individualismo y el materialismo dejan poco espacio para el altruismo. Cuando las sociedades promueven la expresión individual como un derecho, que es casi una obligación, los individuos, claro, van a tender a pensar que el altruismo amenaza su autonomía y amenaza su bienestar. Si esas sociedades además idolatran la riqueza y el estatus, entonces el altruismo probablemente será tratado con recelo, si no con burla, ¿no? Cuidar a las personas es la mejor manera de cultivar su altruismo. Por el contrario, las personas que no son cuidadas tienden a volverse física y emocionalmente insensibles consigo mismas y con las necesidades de los demás. Tendemos a sentirnos mejor cuando presenciamos o somos objetos de actos de altruismo, y eso nos refuerza para ser altruistas. Por supuesto, la mayoría de la gente aprueba el altruismo. Sin embargo, el paso del sentimiento a la acción altruista no es automático. Es fácil estar de acuerdo con el altruismo como principio teórico y no actuar de forma altruista en lo concreto. Además, los actos altruistas implican algún tipo de sacrificio personal, incluso en las personas para que estas acciones son intrínsecamente insatisfactorias. Por lo que la práctica del altruismo requiere de responsabilidad y requiere de compromiso, ¿no? En definitiva, la práctica de la compasión requiere de sabiduría, es decir, despojar de nuestra mente de intereses personales, y también requiere de ecuanimidad, es decir, de imparcialidad en su aplicación. Y para cumplir con estos dos requisitos es necesario un trabajo profundo de autoconocimiento y de autotransformación, una tarea que requiere honestidad, disciplina, paciencia, tolerancia, determinación, generosidad, presencia, confianza, etcétera, etcétera. La compasión universal e incondicional es un objetivo
demasiado ambicioso para alguien que no sabe que existen fuerzas inconscientes, como las que hemos visto, que determinan sus sentimientos y que estos se forman por aprendizaje inconsciente guiado por la búsqueda de placer. Por eso hay mucho riesgo de convertirnos en idiotas compasivos. Tenemos que aprender a administrar de forma eficaz nuestro altruismo, no ser ciegos sobre los errores y las irresponsabilidades de las personas que reclaman la ayuda y sus intentos de explotar nuestro altruismo. No es posible obligar a las personas a ser altruistas, así que ser agresivos con los altruistas no sirve de nada. Del mismo modo que robar a los ricos no fomenta la caridad o que golpear a los abusones no enseña bondad, ¿no? Vamos concluyendo. He intentado señalar lo que ya muchos filósofos y científicos antes que yo han dicho, ¿no? A saber, que la compasión es un sentimiento complejo y ambivalente, que los términos pueden provocar equívocos, que empatía y altruismo surgen de urgencias instintivas diferentes, que la empatía necesita del altruismo para generar compasión, así como el altruismo requiere de empatía, que empatía y altruismo tienen que ser purificados de intereses personales para generar sabiduría, que la sabiduría es la garantía de que la compasión es genuina, que la compasión se convierte en virtud transpersonal cuando pasa de ser un sentimiento a ser una acción beneficiosa para todos los seres sensibles. Creo que es urgente que desarrollemos sabiduría y ecuanimidad para poder amar sin caer en la fatiga por compasión, esa forma de agotamiento emocional que aqueja a muchos profesionales de la ayuda que no han desarrollado suficientemente el cuidado de uno mismo, que es el primer paso hacia la compasión. La compasión, como deber moral, puede quemar a muchas personas bien intencionadas. La compasión se puede desarrollar a condición de que también se desarrolle la sabiduría, es decir, que se conozca uno en profundidad y hasta los niveles inconscientes, nuestras motivaciones profundas. Esto significa que es difícil que la compasión desinteresada y genuina surja en nosotros antes de que nuestro proyecto individual y personal, consciente o inconsciente, haya terminado, es decir, antes de que el motor de la vida activa se haya parado. Entonces, tenemos tiempo y necesidad para la contemplación. Incluso los profesionales de la ayuda que se dedican a la compasión tienen intereses personales que condicionan su propia compasión. Solo cuando no se busca nada, cuando las necesidades de carencia como la confianza en la vida, la seguridad personal, el sentido de pertenencia ampliado a todos los seres sensibles, el reconocimiento de ser personas valiosas y honestas, cuando todo eso ha sido cumplido, entonces está preparado para la compasión genuina. Puede que haya personas que hayan sufrido mucho y hayan conseguido superar este sufrimiento, frustraciones y dolores de todo tipo, y esto haga surgir en ellas antes una compasión desinteresada. Pero si no es así, la compasión genuina suele surgir en la edad madura y aún más en la vejez. La mayoría de los voluntarios en asociaciones de ayuda son personas de entre 70 y 80 años, porque son personas que sí, tienen tiempo, de acuerdo, pero valoran eso, valoran lo que la sociedad les ha dado y tienen la necesidad personal de devolver de alguna manera eso, ¿no? Lo que la sociedad les ha dado, ¿no? Ahora ha venido esta ola de la compasión, ¿no? Ojalá que sea una ola que beneficie a muchísimas personas, ¿no? De todo corazón, ¿no? Es una ola que viene de Estados Unidos y que ha hecho lo que hacen los americanos estupendamente, ¿no? Que es convertir la compasión en un producto de consumo, ¿no? Y nosotros, amparados en que efectivamente es una virtud urgente para nuestra sociedad, hemos comprado el producto y lo que puede pasar es eso, que hay muchas personas que después de hacer un curso de compasión online se dedican a la compraventa de la compasión, ¿no? Pero no basta con tener buenas ideas o buenos conceptos sobre la compasión, ¿no? Yo me pregunto cuánto saben estas personas sobre su propio sufrimiento, sobre estas personas que enseñan la compasión, cuánto tiempo dedican desinteresadamente a paliar el sufrimiento de los otros, ¿no? O cuánto de lo que ganan impartiendo cursos de compasión lo entregan a la gente que sufre, por ejemplo, ¿no? En el método budista
primero se aprende el cuidado de uno mismo, ¿no? Después eso te permite el acceso al conocimiento de uno mismo y después a la trascendencia de uno mismo, que es requisito de esta compasión sabia y ecuánime. Esto, desde luego, estaba en los orígenes de la filosofía occidental, ¿no? Filosofía, recordarlo, ¿no? Amor de la sabiduría, ¿no? Incluso me atrevería a decir amor sabio, ¿no? Aunque luego se quedase en muchas ocasiones en especulación intelectual, perdiendo así su potencialidad terapéutica, ¿no? Por eso ahora tenemos que recurrir a una cultura lejana para recuperar algo tan humano como la compasión, entendida de esta manera, como no hacer daño y cuidar desinteresadamente a los seres que sufren. La fascinación por el budismo tibetano, que además parece la única referencia de toda la rica cosmovisión budista, pues, y que utilizan los impulsores de esta ola, ha hecho que se coja la representación de la liberación del sufrimiento del budismo tibetano, que es un águila cuyas dos alas son la sabiduría y la compasión. Pero parece que se han quedado solo con la compasión, ¿no? Y la metáfora no dice compasión y sabiduría, pone delante la sabiduría, que es lo que yo he tratado de exponer hoy aquí, ¿no? Pero bueno, voy a terminar con lo que es una historia, que es la historia tibetana de Avalokitesvara, que es el Buda de la compasión, aquí representado. En el panteón budista hay dioses, semidioses, titanes, seres humanos, espíritus hambrientos, animales de todo tipo, ¿no? Los budistas dicen que los semidioses y los dioses pues lo tienen mal, ¿no? Porque como no sienten la aversión, pues no pueden evolucionar y liberarse del sufrimiento, ¿no? Entonces Avalokitesvara era un semidios, ¿no? Un semidios que aparentemente pues, debía tener raíces bilbaínas, ¿no? Porque estaba él con sus colegas, los semidioses y tal, y le decía uno a otro, ¿tú qué tal? Y decía, yo guay. Y tú, joder, yo súper guay. Y el otro, todo, claro, eran semidioses, no tenían aversión, ¿no? Entonces tú y tú, joder, mega guay y tal, ¿no? Todo súper guay, ¿no? Y entonces el Avalokitesvara, pues eso, ¿no? En plan bilbaíno, se le ocurrió decir un día, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a poner a salvar gente y voy a salvar a todos. Y como, mira, antes de salvar a todos, reviento, fíjate lo que te digo. Y nada, se puso a salvar gente y venga a salvar gente y venga, vea, tita, salvó mogollón, ¿no? Venga, tal, tío, joder, pues eso, claro, acostumbrado a levantar piedra por ser de estos orígenes, ¿no? Vascos y tal, pues venga, y salvando, y venga a salvar y tal, ¿no? Y venga a salvar, pero claro, un día dice, bueno, voy a mirar a ver cuánto me queda y tal, se da la vuelta y me cago en la leche, pero si hay más que los que había antes, la hostia. Y total, que le vino la cosa esta del desánimo y claro, como había hecho la promesa, pues explotó en 1000 pedazos. Entonces, nada, los amigos semidioses que van allí, ¿ya has visto lo que le ha pasado a Valo? Claro, le llamaban a Avalokitesvara, porque le llamaban a Valo por la cosa de simplificar un poco, ¿no? Avalo, sí. Dice, joder, vaya, sí. ¿Qué hacemos? Pues no sé, vamos a juntar los cachos, ¿no? A ver si podemos hacer algo. Claro, se ponen a juntar los cachos, claro, eran semidioses, pero de esto de manuales, pues cero patatero, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis, ¿no? Bueno, ya se ha quitado, pero ya habéis visto lo que salió, ¿no? Lo interesante del asunto, de la imagen de Avalokitesvara, es que tiene 100 brazos y en cada brazo tiene un ojo, ¿no? Y le dieron muchas más posibilidades de salvar a más gente, pero con sabiduría, ¿no? Y entonces esta es una metáfora preciosa, ¿no? Porque dice, ten cuidado, ¿no? O sea, la compasión es arriesgada. Ten cuidado, ¿no? Anda con ojo, anda con luz, ¿no? Como diría el vasco, ¿no? Anda con luz, ¿no? Porque si no, te vas a dar la hostia, ¿no? Entonces, la metáfora esa es la bonita, ¿no? Es decir, date cuenta ¿no? Y puedes salvar a mucha gente, pero hazlo con sabiduría, ¿no? Muchas gracias.